Lo vamos a hablar primero con el infectólogo Eduardo López. Datos, salud, pandemia y política. Ahora. La preocupación que genera la incertidumbre a la que la pandemia nos condena. Nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar Eduardo López, muchísimas gracias por atendernos en esta noche de viernes. Bueno, Eduardo, usted es un hombre respetadísimo en el mundo de la infectología, es miembro del Consejo Asesor del presidente Alberto Fernández en temas de salud y pandemia y jefe del Departamento de Medicina del Hospital Gutiérrez. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches y gracias por invitarme realmente. Bueno, Eduardo, muchas preguntas que nos resultan urgentes e importantes. La primera cuestión, hay múltiple cantidad de datos, de curvas que se tienen en cuenta. ¿Cuáles son para usted hoy los datos y las curvas claves, las series históricas que se han registrado en los últimos meses y las últimas semanas claves que permiten entender la gravedad o cuán contenida está la pandemia? Bueno, en primer lugar, digamos que el mes de julio fue un mes bisagra en cuanto al número de casos y fue muy importante porque hubo un aumento significativo del número de casos y estamos transitando una meseta alta con alrededor entre 5.500 y 6.300, 6.400 casos. Que esto es un aumento importante y yo creo que estamos transitando hacia el pico que probablemente llegue aproximadamente en la primera semana de agosto o en la segunda semana. O sea, lo ideal sería que llegara lo más rápido posible, no para que caiga inmediatamente ningún pico en esta pandemia, cayó inmediatamente, sino para básicamente que se vaya transitando hacia un menor nivel de casos, que es la segunda etapa de toda pandemia, y luego para ir disminuyendo. ¿Cuáles son las luces y sombras que uno ve en esta pandemia? En primer lugar, las sombras son la enorme transmisión que tiene el virus, especialmente en lugares cerrados y en los que llamamos los conglomerados, reuniones de 2 a 5 personas, donde se rompe el distanciamiento social y donde a veces el uso de barbijo no alcanza. Esta es una sombra. La segunda sombra importante es que el virus tiene una circulación impredecible. Se discutía si podía ser solo circulación de invierno y primavera, y lo que uno está viendo por los datos de Europa, que también circula durante la época de verano. Las luces son, en primer lugar, que Argentina tiene una baja tasa de letalidad, alrededor de 1,8, alrededor de 2, que es la mitad de lo que describe el mundo, que es alrededor de 4% como tasa letal contra 2. Esto que parece que no es nada, este 2%, llegado a tasas de población, es muy grande. Claro. Entonces, esto es un impacto bueno. Lo segundo es que por ahora el sistema de terapia intensiva y de internación, que es un sistema duro en el cual no hay discusión, igual que lamentablemente los fallecimientos, está trabajando a pleno, pero hoy por hoy no está ni colapsado ni saturado. Diríamos Eduardo, que está Eduardo, lo voy a interrumpir, ¿no?, aquí porque en toda su respuesta hay preguntas que se disparan. La primera cuestión es ¿por qué si en marzo teníamos tan pocos casos y tan pocos fallecimientos, se fue a una cuarentena estricta que se fue renovando y ahora que tenemos el pico de casos y de fallecimientos, de contagios y de fallecimientos, se decide abrir, a flexibilizar en parte, en algún grado, la cuarentena? ¿Esto es porque la población ya no resiste más y no se le puede exigir eso? ¿O es porque se tomó la decisión demasiado pronto de ir a la cuarentena? Bien, es una muy buena pregunta. Vamos a responder la segunda parte de la pregunta y después, si quiere, vamos a la primera. Se tomó la decisión de la cuarentena precoz porque en ese momento Europa estaba con 7.000 a 8.000 casos por día, diríamos. Entonces
Entonces no sabíamos cómo iba a impactar esta enfermedad, porque acuérdense cómo era lo que decían los organismos, como la OMS. Bueno, está centralizado en China y tardó mucho la OMS en decir que era una pandemia. Y de China saltó sorprendentemente a Italia, donde hizo realmente en Italia un severo casos con muchas muertes. Prácticamente hubo aldeas que desapareció el adulto mayor de 75 años. Y a su vez sabíamos que teníamos turistas de Europa, argentinos que iban a venir acá y iban a impactar. Y en tercer lugar, que no es un tema menor, el sistema de salud no estaba preparado para soportar una pandemia de entrada. Y hay un dato más, que en ese momento no había reactivos, kit diagnósticos a nivel mundial. Entonces, eso fue por cual se hizo la primera pandemia. Sirvió para ganar esa tiempo, cuarentena estricta. Ahora, hoy que el sistema el sistema de salud se fortaleció en distintos factores claves. Pero estamos hacia el pico, estamos atravesando ese pico en términos de casos. ¿Cómo se justifica la flexibilización? No, la flexibilización en realidad fue una flexibilización muy moderada realmente. Fíjese usted que en el conurbano Berenjena se privilegió abrir las fábricas. Las fábricas están trabajando con protocolos, llevando a los obreros en colectivos o en ómnibus contratados por la empresa, donde el riesgo de contagio dentro de la empresa es muy bajo, salvo que el virus venga de afuera hacia adentro. O sea, eso fue un privilegio que hizo el conurbano. Ciudad de Buenos Aires hizo dos privilegios. La actividad recreativa, saliendo los chicos y permitiendo correr o hacer jogging o caminar. Y en segundo lugar, los negocios de cercanía. Estas fueron las dos cosas que se fueron abriendo. Y no hubo mucho más aperturas en este aspecto. Pero esta pregunta vale, déjeme aclararle el sentido de la pregunta, vale para entender la racionalidad que toma la política a la hora de controlar la pandemia. Porque si cuando estamos atravesando el pico hay mayor flexibilización comparativa con marzo, nos preguntamos cómo se están llegando a esas conclusiones. ¿Por qué? Porque hay conclusiones sanitarias de salud pública. Se sabe que el caminar y actividades al aire libre, mientras no se agrupen, tiene muy bajo riesgo de contagio. En segundo lugar, si usted abre fábrica es para tratar de tender un camino hacia la actividad productiva, y si uno abre negocio de cercanía es por el mismo mecanismo. Entonces, uno tratamos de balancear en ese aspecto. Puede haber matices que ya entran en un terreno no tanto sanitario, pero sí la explicación de salud pública, por qué se hizo eso, está dado por esto, ¿no? Eduardo, tengo otra pregunta que tiene que ver con esta idea de que salir a correr no tiene consecuencias, puede generar mínimos riesgos de contagios comparativa con estar encerrado en un lugar. Esto despertó enorme polémica en torno a los runners, cuando la Ciudad de Buenos Aires habilitó la salida de los runners. En aquella ocasión, escuchamos al presidente, esto fue el 9 de junio, ¿no? El presidente Alberto Fernández hizo una declaración sosteniendo que el 70% del virus está circulando por Caballito, Palermo y Recoleta. El otro día vi a los que salieron a correr, le escribí a Horacio Rodríguez Larreta y le dije, Horacio, esto está mal. Y recomendó que, dadas estas circunstancias, sobreviniera una cuarentena absoluta que se renovó finalmente en la siguiente semana. Ahora, en esa época, Eduardo, y se lo planteo con mucha preocupación, porque usted es un experto, en esa época, esto era el 9 de junio que sucedió, ¿no? El 3 de marzo, antes de ese 9 de junio, en mayo, antes, el 11 de abril, antes del 9 de julio, otra vez en abril, antes del 9 de junio, 4 estudios de distintas universidades prestigiosas y de trabajadores y de investigadores prestigiosos de distintos países del mundo habían llegado a distintas conclusiones: a la menor probabilidad de contagios en espacios cerrados, a que los lugares cerrados con contactos cercanos, como los hogares o el transporte público, podían ser los más riesgosos de contacto,
a la duración de ese contacto riesgoso y al modo en que circulaba el aire, en lugares de circulación muy estancada o de circulación a partir de aires acondicionados o conductos de ventilación, podía darse también el contagio que se demostró en algunos restaurantes de España, de China. Con gente sentada cerca de los conductos de ventilación. Exacto. Esta información, esta evidencia científica estaba publicada y ya salía en los diarios. El Financial Times la publicó el 9 de junio, acerca de lo positivo que era salir a correr, del bajo riesgo que había estando al aire libre antes de que los runners fueran estigmatizados. ¿Por qué recién ahora, esta semana, escuchamos a la secretaria de Salud, Carla Bisotti, de recomendar que si se iban a producir encuentros, se hicieran al aire libre y preservando la distancia y el barbijo? ¿Está la política sanitaria argentina llegando demasiado tarde a la evidencia científica que se está generando? Hay varias evidencias científicas que se tomaron en cuenta, de todas las que usted dijo, porque enumeró varias, en el cual se afectaron. Vamos prácticamente a lo que más, el núcleo de la pregunta suya es los corredores. Si usted, creo que me debe haber escuchado en otros programas, en el cual dije claramente, en la fecha que usted está hablando, que los corredores darían la sensación de que no tienen datos. El segundo punto, que el trabajo que definió, inclusive cómo tenían que correr, diríamos, no salió en marzo ni en mayo, sino salió en junio, los primeros días de junio, que es el trabajo de Bélgica y de Holanda, donde demuestra que si los corredores toman 4 a 8 metros de distancia en línea, podían correr. Y yo dije claramente que me parecía que esto no era fundamental como control de pandemia, que los corredores no ejercieran su actividad física, siempre y cuando que mantuvieran el distanciamiento y no se agrupen. Por lo tanto, esta es mi respuesta en Pero Eduardo, entonces, sentido. si usted tenía tan clara esta precisión acerca de que el aire libre ofrece menor riesgo, no importa si se va a correr, a caminar o a pasear con los hijos, o a reunirse con amigos en rondas que mantengan la distancia, ¿por qué recién llega a la política pública, a la conversación las autoridades políticas en estas semanas? Acuérdese cuándo empezó el running. El running no empezó en julio, empezó en 9 junio. de junio, el 9 de junio. 9 de junio, cuando estuvieron publicadas las evidencias de Bélgica y de Holanda, de cómo correr. Exacto. Este es el primer punto. Pero hubo Entonces, resistencia por parte del poder político de adherir a esa decisión. Perdón, esto fue diríamos, el poder político toma las decisiones que toma, y yo no me puedo ser el exégeta del poder político, ¿no? Está claro esto, ¿no? Yo le digo lo que yo comenté y lo cual sigo sosteniéndolo en este aspecto. Dirían, porque también hay situaciones que se toman, por ejemplo, frente a distintos lugares. Por ejemplo, lo que hicieron el primer día los runners fue una muy mala imagen. Yo creo que se entiende, a veces la gente está fatigada, cansada e incumple. Totalmente entendible. Rodríguez Larreta hizo algunas cosas interesantes. Autorizó a andariveles callejeros para ampliarse y dio la sensación de que esto mejoró con el transcurso de los días. ¿Está bien? Sí. Si usted me dice a mí qué hubiera hecho yo con los runners, yo mantendría la actividad de los runners, ¿está bien? Como mantendría las caminatas de los chicos acompañados de los padres, que no se agrupen, con barbijo, distanciamiento social. Punto. Esto es lo que yo creo que es lo que yo sugiero. De hecho, las actividades de paseo se siguen manteniendo y las actividades de los runners también. Pero la reacción política que defina nuestras vidas y regula nuestras vidas toma esa evidencia demasiado tarde. Esa es la impresión en algunas cuestiones. Está bien. Creo que vale la pena tenerlo como punto de reflexión en este aspecto. Eduardo, otra cuestión, el tema de la letalidad. En la medida en que la cantidad de contagios aumenta y no crece de manera alineada a la cantidad de muertes, esa letalidad se supone que va a ir reduciéndose. ¿Es entonces la letalidad lo que tenemos que tener en cuenta o es la ocupación de camas de terapia intensiva una mejor medida del peligro en el que estamos? En una pandemia nunca se puede tomar un solo parámetro. Entonces uno tiene que tomar
camas de internación general, que no es un tema menor, si que después se lo comento, las camas de ocupación de terapia intensiva y la tasa de letalidad. Porque si a usted la tasa de letalidad aumenta, es porque su sistema de salud no está respondiendo. Y no si puede la tasa ser de que letalidad, sea porque su sistema de testeo no está respondiendo y no está no, al detectando revés. la cantidad de casos que cambian el No, resultado de esa división. porque la muerte es un dato que usted no lo puede negar, porque hay un dato clásico, es cuánto es el exceso de muerte que ocurre con respecto un año a otro frente a una circunstancia que puede ocurrir. ¿Me explico? Pero el exceso de Entonces, muerte hoy comparado con 2019 es todavía muy bajo. no, pero tiene aumento ya, perdón. Es bajo, pero tiene aumento, coincido con usted, pero ya hay un aumento diferencial con respecto a esto. Pero esto ocurrió también cuando fue gripe, la pandemia del 2009, diríamos. Yo creo que la tasa de letalidad es un valor. O la tasa de letalidad, si usted aumenta los contagios, teniendo en cuenta que la mayoría de los individuos van a ser enfermedad leve a moderada, un 80%, aproximadamente, diríamos, a usted la tasa de letalidad, a medida que aumenten los casos, te tiene que tender a disminuir. ¿Está bien? Sí. Para que usted tenga una idea, nuestra tasa de letalidad es la mitad del mundo. El mundo tiene un promedio del 4%, nosotros estamos 1,8 y pico, si quiere el 2%. Esto llevado a tasa de población, a tasa poblacional, es muy bueno. Claro. Porque hay un número de muertes que se están evitando. A ver, ¿qué decir? Que nuestra, es interesante. Y eso no es un tema menor. Eduardo, déjeme a ver, para entender esa cuenta. Si la tasa de letalidad es la cantidad de muertes que se dan respecto de la cantidad de contagiados, si nuestra tasa de letalidad es muy baja comparativamente con las del mundo, pero nuestra cantidad de contagiados está subestimada porque no tenemos tanto testeo, quiere decir que lo que estamos logrando es que no muera tanta gente. Estamos controlando las muertes aunque no tengamos la posibilidad de testear tanta gente. Por eso el número de abajo. Correcto, es un tema interesante. Bien. También usted sabe con quién me invitó hoy. ¿A quién invitó hoy? Que vengo hablando hace tiempo que hay que aumentar los testeos. Esto mejoró mucho con el plan Detectar, que fue otra muy buena herramienta que se implementó. Para mi gusto, un poco tarde. Y también el mismo ministro de Salud reconoció que el rastreo y el testeo se había demorado un poco, diríamos, reconociendo esto, ¿no? Eduardo, pero lo que usted plantea es cierto. Y esto es un dato. ¿Por qué uno está preocupado de la tasa de letalidad? Porque es lo único irreversible. Si el paciente que muere es irreversible, entonces uno tiene que tratar de lo más importante, que es preservar la vida, ¿no? Bueno, ¿sabe que esa tasa de letalidad es optimista? Porque desde Provincia de Buenos Aires, sobre todo, viene un mensaje muy oscuro, pero esta tasa es optimista, ¿no? Poca base en la cuenta con los contagios, porque no los medimos a todos, pero quiere decir que entonces tenemos pocas personas que fallecen para dar una tasa de letalidad baja. Y última cuestión, Eduardo, vio el aviso que se lanzó desde Casa Rosada el fin de semana pasado, intentando generar responsabilidad a partir de infundir una situación de miedo viendo a una persona en terapia intensiva y a un médico que cerraba esa imagen con una, lo estamos viendo, me parece al aviso en el fondo, con una mascarilla de oxígeno, que es casi la perspectiva de la cámara. Generó mucha polémica porque ese médico, en la primera versión que lanzó Casa Rosada, no tiene ninguno de los elementos del equipo, allí está el médico del equipo de protección personal, ni el barbijo, ni el traje, ni las antiparras, ni los guantes. ¿Cómo es que se está haciendo foco en la responsabilidad individual y se decide una campaña con este nivel de error a la hora de concientizar a la población? ¿Qué pasa ahí? Fue muy llamativo que haya sido tuiteada por Casa Rosada, por el jefe de gabinete, por algunos ministros como el de Desarrollo Social, la ministra de Seguridad, pero no por el ministro de Salud Nacional, no por algunos de los miembros del Consejo Asesor, por ejemplo, los Can o Florencia Can, que está en el Consejo Asesor. Sí fue tuiteada por Omar Suárez, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Cómo se lleva adelante una campaña en un momento tan crítico con un error tan grande? Bueno, yo en realidad no vi el sketch ese que usted me comenta televisivo, no lo vi, en primer lugar. Con las estrategias de comunicación en toda pandemia tienen que apuntar a distintos niveles. Muchas veces las campañas de prevención
apuntan a casos monstruosos, ¿no? El hecho de los accidentes de tránsito, cuando dicen que el coche es un revólver, apunta a eso, y es también y hubo muchas de estas propagandas muy fuertes de ese punto de vista, ¿no? El motociclista que cayó en el suelo y si me hubiera dado cuenta, etcétera, etcétera. Esta, por lo que usted me dice, es más o menos similar. Esto es una estrategia de comunicación. Nuestra estrategia de comunicación es por ahí segmentarla. Creo que no es lo mismo charlar para adolescentes o jóvenes que para charlar al adulto mayor. Sí. Estos son estrategias que uno va implementando. Lo peor que nos puede ocurrir en una pandemia es mentir en la estrategia de comunicación. ¿Está bien? Esto es fundamental, diríamos. Y creo que en estos aspectos, hasta ahora, las que yo he visto, esta última no lo vi, le pido disculpas porque no puedo opinar, han sido tratando de ser preventivas, diríamos, con un concepto masivo. Creo que tenemos que segmentar un poco la comunicación. Y déjeme comentar un punto más de las pandemias, porque usted dejó pasar un comentario. Tampoco en las pandemias se puede generar profundo temor, porque esto inmoviliza a la gente, o peor, no tengo más remedio y si me contagio, me contagio. No sé si está claro. Claro, claro. La pandemia uno tiene que ser justo, mostrar lo que pasa, diríamos, y plantear también una perspectiva en todo esto, ¿no? Por eso yo los anuncios tremendistas no los tomo, igual que los cálculos que dentro de tantos días quedamos sin cama. Yo me acuerdo una nota que salió en Clarín, creo que fue el 14 de junio, en el cual decía que el 23 de junio colapsaba el sistema de terapia intensiva y no colapsó. Bien. Entonces, creo que hay que ser en esto muy justo y honesto y no tremendista, pero tampoco facilista, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo López, por este análisis y estas precisiones. No, muchas gracias a usted realmente por invitarme. Gracias. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y volvemos con Andrés Malamud desde Portugal para todo el análisis de estos momentos políticos tan críticos y tan claves en Argentina. Después de corte.